Bueno, el cuento de origen en realidad se llamaba La Espera, ya después igual les explicamos, ese es el primer cambio que ocurrió, luego se llamó La Demora, pero bueno, les voy a leer un pequeño pedacito del cuento, una pequeña acotación. El cuento está narrado desde los dos puntos de vista, por momentos es Agustín, que es el viejo, el padre, y por momentos es María, que es la hija de unos 40 años. Lo que voy a leerles, el fragmento es María, nada más. Sí, dijimos cosas espantosas, gritamos, estuve a punto de agarrarla de los pelos, lo que hubiera sido una suerte, capaz que así me desahogaba y no hacía la maldad que hice después. Así que grité y grité hasta que de pronto me detuve, así de golpe. Miré a mi padre, sentado casi en el suelo, mi padre, que en lugar de vernos se hacía el tonto limpiándose con un palito la suela del zapato. Y ya no pude más, ¿sabe? Me temblaban las manos. Dejé a mi hermana con la palabra en la boca y me alejé caminando. Y entonces mi padre, que se para y corriendo me sigue, creo que no llegó ni a saludar a Carmen, lo que seguramente a ella le habrá importado un pepino. O no sé, porque en medio de la discusión yo vi clarito que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras me juraba y me perjuraba que no podía ayudar, que el dinero apenas le alcanzaba desde que Flavio, el marido, se había quedado sin el empleo en la construcción. A mí que me temblaba la boca y las manos, le juro, las sentía como dormidas, una sensación espantosa. No podía pensar en nada. De pronto todo se volvió a caminar, aunque realmente no me dirigía a ninguna parte. Y de pronto mi padre, María, ¿podemos descansar un momento? Y entonces reparo nuevamente en él, lo miro, todo sudado dentro del traje negro, con el pelo hecho un desastre a pesar de la gomina. Le digo que sí, siéntese ahí, en ese banco de la placita, no se mueva que le voy a conseguir agua en la tienda que está allá. Y era cierto, fui a comprar el agua, pero cuando salí a la calle y miré a mi padre sentado cerca de la fuente, lo vi acariciando un perro de color café, creo que se llama labrador esa raza, y dos muchachos, los dueños del animal, yo supongo, que le daban conversación a mi padre. Lo vi, pero en lugar de caminar hacia él me di media vuelta y eché a andar exactamente hacia el otro lado. Y las manos que se aferran a la botella de agua como si una sed del desierto me consumiera, y los pies que en lugar de caminar comienzan a correr desesperados y todo se vuelve correr y correr, solo correr, como si me persiguiera el mismísimo diablo. Lo abandoné en la plaza, lo dejé solo y salí corriendo. No tenía pensado llegar a ningún lugar específico, pero acabé en un lugar que quedaba muy lejos, quiero decir, lejos de mí misma. Es un sitio que en principio parece más tranquilo, ¿sabe?, con menos preocupaciones, pero después me di cuenta que solo te puedes quedar ahí si has olvidado todo lo que adentro tienes de persona. No sé si se puede apagar la luz. No podés venir a instalarme esta situación, de verdad, no podés. Pensá un cacho, María, ¿dónde querés que lo meta? Flavio está sin trabajo, nosotros estamos parando en casa de los viejos de él. Dame una fecha. ¿Una fecha? Sí. ¿Cuándo te lo llevas vos? No, ahora mismo no puedo darte una fecha, tengo que pensarlo, tengo que hablar con Flavio. De verdad, María, no me hagas esto. Vos sabés que yo no puedo. Perdóname, pero yo no puedo hacerme cargo de esta situación. ¿De qué situación hablas? Tu padre es la situación. Cuando se enfermó no apareciste en el hospital ni por disimular. ¿Tenés idea de la cantidad de veces que se perdió en la calle estos últimos meses? ¿Qué vas a tener idea? No tenés idea de nada. Si soy yo la que lo baña y le lava los pijamas meados. Pará, María, estamos hablando. María.
María, ¿podemos descansar un momento? Sentate en aquel banco y no te muevas. Voy al almacén a buscarte agua. ¿Usted lo probó? ¿Son masticables? Sí, son buenos. ¿Usted me puede vender la caja? No, entera no tengo ahora. Pero el miércoles viene el muchacho. No, pero ¿cuánto cuesta? Se me deja de 150. A ver, hay varias cosas con respecto a esta secuencia que me parecen interesantes, incluso previo a esta secuencia. Es interesante que en el texto original remata como la voz de ella, que es el texto que leíste, diciendo algo así como lejos de mí misma. Y es como bien interesante eso, encontrarse lejos de sí misma, porque de alguna manera está vinculado a las historias que en general buscamos y que nos interesan. O sea, como decíamos, que siempre tengo un dilema ético y moral. O sea, no hay nada más difícil, me parece, que cuando un personaje se encuentra haciendo cosas que en realidad van más allá de su propia ética o de lo que concibe como que está bien o mal, ¿no? O sea, La idea del error, ¿no? Es como emotivo el error. Fíjate que hay algo que es interesante en el propio título del cuento y luego el título de la película. El cuento se llama La espera, ¿no? Y la espera te remite al hombre que espera, digamos. Cuando se cambia el título a La demora, yo siempre pensé que era muy especial la idea de que es la hija la que se demora, digamos. Y cambia totalmente como la perspectiva. ¿Cómo eso es algo que ustedes pensaron? ¿Cómo lo transmitieron? En realidad como que fueron como distintas razones. Hubo una muy pragmática en su momento y había una que era como muy pragmática, y es que había otra película uruguaya así asado que se llamaba La espera y no sé qué. Y después cuando se empezó a trabajar el guión, que no el cuento que se había escrito acá, todavía vivíamos en México cuando se escribió el cuento, cuando llegó el momento que empezamos a trabajar el guión, lo que empezó a imperar o que fue como interesante o fue resultando como más interesante fue la perspectiva de María.
en el sentido de justamente incluso que hubiera este lapso de espera. Bueno, después está la decisión mucho más adelante de poner el título como un epílogo en otro lugar como de la película. Entonces, todo aquel drama en última instancia se resume o se ve desde otra óptica cuando lo que a ella le ocurrió fue una demora, ¿no? Fue solo un instante, claro. O sea, es solo un instante, por eso el título está al final, o sea, es como que le quita peso, ¿no? Claro, es la sensación de que ese acto que a ella le ocurre es como un impasse, esto que decíamos hace un rato, ¿no? Que es como muy emotivo, bueno, por lo menos a nosotros nos parece muy emotivo, no sé si... El hecho del error, o sea, no personajes que en esencia, o sea, habrá personajes más jodidos que otros, ¿no? Por ahí, pero no es en esencia un personaje que es jodido, sino un personaje que de alguna forma sobrepasa su propio ser, su propio esquema de ideas y de vida, que es un poco lo que sentimos que le pasa, es la esencia de María. Tiene casi un accidente emocional. Es algo que si probablemente hubiera pensado unos minutos más no habría cometido el acto que comete, que es bastante tremendo, ¿no? Del abandono del padre. Y tan es así que efectivamente lo piensa y lo repiensa y ocurre una demora más que un acto definitivo, ¿no? Eso. Y después, como en relación a la película, creo que, y a la secuencia que acaban de ver, ¿no? También para tratar como de mirar esos procesos creativos. O sea, el cuento de Laura tiene la particularidad que efectivamente está narrado en primera persona por el padre y por la hija, y esos textos se van intercalando. Uno y otro hablan en presencia de alguien, de un tercero que de alguna manera está como juzgando el acontecimiento, ¿no? Como si fuera alguien vinculado como a la justicia. Cuando Laura escribe como el guión, en el guión se diluye un poco más esta idea de dos puntos de vista. Y cuando se incorpora María Seco es la fotógrafa de la película, empezamos a hablar de qué manera contaríamos la película. Entonces, ahí surge como, bueno, entre las charlas, en ese intercambio entre dos o entre tres, porque también Laura estaba a veces, de retomar la idea de dos puntos de vista. Y creo que eso de los dos puntos de vista se ve como claramente aquí. Primero habíamos optado por leíamos el texto y era sumamente emotivo. Era una historia que con facilidad podía terminar como una telenovela, etcétera, si estábamos demasiado cerca. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una cámara un poco más objetiva, que mire desde afuera, donde los acontecimientos suceden enfrente de ella, pero no hacemos énfasis ni subrayamos dónde el espectador debe emocionarse, etcétera? Entonces decidimos hacer esta cámara como más lejana, y en eso, por ejemplo, está involucrada María Seco, ¿me entiendes? Y está involucrada también en el hecho de María Seco es la fotógrafa. La fotógrafa, sí. Y está involucrada, por ejemplo, en el hecho de que cuando ella entra a la tienda, los personajes secundarios ni siquiera hacemos planos de ellos, nos interesa estar con ella, los escuchamos, etcétera, pero los excluimos directamente del cuadro, y eso es una constante a lo largo de toda la película, donde personajes que entran eventualmente están en reflejos, están fuera de cuadro, fuera de foco, en fin, ese tipo de decisiones que se toman como en conjunto que me parecen interesantes. Por supuesto, la película, cuando la terminamos, había algunos sentimientos de que era un poco fría, que había quedado un poco fría. Muy sobria, ¿no? Que quedaba demasiado sobria. Entonces ahí, por ejemplo, se incorpora, es como la búsqueda del equilibrio, ahí se incorpora Alejandro de Icaza, que es pues, un diseñador de sonido excelente también, excelente, un tipo sumamente creativo, y optamos por hacer un diseño de sonido mucho más subjetivo. Si ustedes se fijan, cuando ella toma la decisión, cuando ella piensa en dejar al padre, hay como, desde antes, o sea, me estoy equivocando, desde antes, desde que inicia la secuencia, cuando ella pelea, por ejemplo, con la hermana, y cuando están a punto de la ruptura, donde ella se va enfurecida, su estado de ánimo está transmitido con los sonidos que están lejos. O sea, suena una alarma, por ejemplo, arranca como una alarma inmediatamente ahí, ¿no?
y hay un tipo que abre y cierra puertas, y entonces ella va enojada y cambiamos de plano y está en otro lugar y se escucha una construcción. Entonces tratábamos de acompañar el estado de ánimo de nuestro personaje con un sonido mucho más subjetivo, y llega al grado, digo, pasa por la feria, hay como tribulación, hay como un enredo en la cabeza de este hombre y de esta mujer, perdón, y estamos metidos en ella. Y después, cuando lo decide abandonar, el sonido directamente se vuelve como subjetivo, o sea, de pronto una mezcla con la música de Jacob Lieberman y Leo Heiblum, que también son excelentes, y empieza como a mezclarse, que surge a partir de un propio sonido que se repite, una constante, etc. Y eso te ves como meterse un poco en el estado de ánimo del personaje, y me parece que eso es interesante, y muchas de esas propuestas surgen de las charlas, o sea, no estaban todas dichas desde antes, ni se sabía cuando escribimos la, Para ¿no? empezar, el propio sonido, ese giratorio, nadie lo podía haber previsto. O sea, no existía en el guión, por supuesto. Claro.